buenas noches Barcelona, buenos medios días México, o buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en que escuchen este podcast. Un nuevo podcast de los Rams en español, hecho desde Barcelona. Y bueno, de nuevo, súper encantado aquí con Enrique Bura, que nos vuelve a acompañar desde Ciudad de México. Pues uno de los mejores o más grandes comentaristas deportivos de la historia del fútbol americano en México y del béisbol. Con lo cual, pues un honor que vuelvas a estar por aquí. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hombre, Humberto, oye, muchísimas gracias por tus palabras y qué gusto estar nuevamente contigo ahora que estamos muy cerca del inicio de una nueva temporada de el fútbol americano profesional. Sí, estamos ya a una semanita, o sea, están pasando. Además, yo creo que ha sido como muchas cosas de repente las últimas 2 semanas. Han pasado muchas cosas, muchos acontecimientos. Entonces, obviamente, quería agregar esta foto porque Enrique junto con Toño de Valdés en ese el podcast de amigos, que al menos yo lo sigo. Yo creo que hay mucha gente igual aquí desde aquí que os sigue en YouTube sobre todo. Y creo que maravilla. Pues va bastante bien, ¿no? Yo lo veo muy padre, muy ameno, con mucha información y mucha interacción además con la gente. Sí, la verdad es que es una charla, es un podcast que acaba de cumplir 200 capítulos, entonces estamos hablando de, pues, no sé ya ni cuántos años, que inició como un proyecto de audio nada más, de 10, 15 minutos, y que empezó a crecer, desde luego con Pepe Segarra también, ¿no? Pepe, exacto, que el año anterior decidió emprender otro camino, pero nos quedamos Toño y yo, y la verdad es que es una charla auténticamente de amigos, informal, platicando acerca del tema que tanto nos gusta de los deportes. Ahí está justamente. Ahí está con Pepe, sí. Exactamente, mira, casi no estabas preparado. Entonces, casi sí, que no, sí. Lo tenía más o menos todo a mano. ¿Qué te iba a decir? Pero lo que también es verdad que aparentemente, y además lo hablamos una vez aquí, no sé si la última vez que viniste, que hablamos sobre la salida de Pepe Segarra, pero es que realmente la interacción que tenéis no es semanal, pero realmente estáis bastante conectados. Hicisteis un homenaje en el béisbol mexicano y os juntasteis de nuevo los tres, y ahora también vas al podcast que tiene Pepe Segarra solo. Entonces, bien, ¿no? El rollo sigue siendo bueno, ¿no? Pues es que la verdad es que somos, yo digo, somos hermanos de vida. Exacto. Porque nos empezamos a frecuentar, pues llegando a Televisa, en mi caso en el 82, no sé exactamente cuándo haya sido la primera vez que vi a Pepe, pero de entonces a la fecha, pues la relación creció no nada más en la parte laboral, sino también en la parte personal, tener el gusto de convivir con sus papás, de conocer a su hermano, de cuando nació mi hija Tania, si tenemos algún compromiso mi esposa y yo, pues de dejarles a Tania, a los papás de Pepe, de la mamá de Pepe también, pues una señora encantadora con todos los recursos y todos los consejos del mundo, y que si la niña tenía cólicos, pues entonces que dale el famoso té de anís y cosas de esas. Entonces, y sacando cuentas, no he trabajado con nadie más que con Pepe, porque además de las transmisiones del béisbol y del americano como tal en televisión, pues hicimos durante 12 años, una cosa así, un programa de radio que era literalmente de lunes a domingo durante mucho tiempo. Y luego en el Parque del Seguro Social haciendo las transmisiones de los Tigres, de la Liga Mexicana. Y también los hacíamos cuando el equipo viajaba. No nosotros aquí en la Ciudad de México, desde luego. Pero sí, no he pasado más tiempo con ningún otro personaje más que con Pepe haciendo transmisiones. Sí, y además a Pepe se le ve también súper contento, que ahora creo que el béisbol también ya regresó a Televisa, si no me equivoco, ¿no? También lo estás transmitiendo también ahora, ¿no? Sí, estamos haciendo desde el año anterior para Estados Unidos, ojalá y pronto regresemos para México, pero los martes tenemos un concepto interesante, es un par de horas, de 9 a 11 de la noche, tiempo del este, en donde pues es un concepto estilo Red Zone de la NFL, donde vamos de un parque a otro con lo más importante que esté sucediendo. Desde luego, pues no nada más vemos a los equipos más populares, sino aquellos que están peleando por un sitio para la postemporada, por un título divisional, por los comodines. Y luego los sábados, que es un programa que se pasa en México los domingos, pues es un programa básicamente como de revista, de recuento, y es una hora también que se ve en Estados Unidos. Y luego ya cuando llega la postemporada, pues tenemos series divisionales, serie de campeonato y un juego de serie mundial. Entonces, pues bueno, afortunadamente regresamos al béisbol. Sí, totalmente, porque además sé que es una cosa,
El otro día te vi en una entrevista, de ahora no me recuerdo el nombre, que estabas con otro, o era Pepe que estaba, y le preguntaba al personaje que tenía en cuestión que qué era, o sea, que ponía en valor, si el fútbol americano o el béisbol. Y es una pregunta, una respuesta complicada sobre, porque al final el Super Bowl es un partido, ¿no? Con todo Ajá, lo que... ajá. Pero la Serie Mundial es una serie, que además tienes que hacer varias series antes para poder llegar a la serie de 5 partidos de la Serie Mundial. No sé, a estas alturas de la vida, ¿tienes algún preferido, algún consentido o no? Pero lo que pasa es que la Serie Mundial es a ganar 4 de 7. Y si es que la serie se alarga, es algo que vas tejiendo poco a poco. Es una historia Exacto. que se va construyendo. Y además, desde el punto de vista, no hay deporte que tenga más drama, que tenga más historia, que inclusive tenga la posibilidad de intervenir más con tus compañeros que el Ajá. béisbol, ¿no? Entonces, cuando llegas a la Serie Mundial y si se va a 4 juegos es terrible, porque pues, es una barrida, no hay Sí. historia. Si se va a 5 partidos, pues te dio tantito. Si se va a 6, ya estuvo bien. Y bueno, qué decir si se va a 7 partidos. Pero a diferencia del Super Bowl, que como decías, es un solo partido, que puede ser Exacto. muy bueno, pero también nos ha tocado Super Bowls muy Muy malos. malos. Exacto. Pero eso sí, como ese es el equivalente a Juego 7 de una serie mundial, entonces está Exacto. el ánimo y la adrenalina al máximo, pues de los jugadores y del público y de los comentaristas. Y en el béisbol, pues sí, sí me gusta, quizás un poquito más que el Super Bowl como tal, pues justamente por eso, porque son más partidos y es una historia que se va construyendo. Exacto. Mira, tenía por aquí una imagen que, esta, mira, que justamente la tenía preparada para la semana pasada que nos íbamos a ver y no se pudo, porque Ujú. hubo este partido entre los Mets de Nueva York y los Nacionales de Washington. Entonces se dio la casuística en las grandes ligas de que eran dos managers nacidos en Venezuela, que era la primera vez en la historia del béisbol que se Sí, juntaban dos managers venezolanos en un mismo partido. O sea, y realmente el manager de los Mets está haciendo, yo creo que un poco de historia en el béisbol, porque la temporada pasada Mets jugó tremendamente y ahora todavía están ahí un poquito abajo de Phillies, pero están dando la batalla también este año. sí, que fíjate lo que son las cosas. Se enfrentaron a principios de esta semana, barrieron los Mets a los Phillies de Filadelfia, pero sus siguientes partidos, los, eh, los Mets pierden en contra de Miami, increíble, un equipo que no va a ningún lado. Y Exactamente. los Phillies aplastan a Atlanta. Además, Kyle Schwarber, que Sí, pinta para sí. pelear por el título de jugador más valioso de la Liga Nacional, conecta 4 home runs. O sea, el pelotero número 21 en la historia, con 4 home runs en un solo partido, En un tercero de solo los Phillies. partido. Y todavía le faltaba un turno más al bat. Pero bueno, ya después no conectó home run, produjo 9 carreras. Pero los Mets han tenido sus subidas y sus bajadas. Hace una temporada complicada. Invirtieron mucho dinero en llevarse a Juan Soto, pero yo creo que Exactamente. sí van a estar en playoffs. Pero además, yo me acuerdo de esa serie contra Phillies, también hubo un rollo con Juan Soto, porque estaba entre que estaba en la caja de bateo y cuando el pitcher iba a lanzar se salía. De hecho, hizo que cambiaran a un pitcher de los Phillies por una actitud un poco ahí medio antideportiva de este jugador. No sé si lo viste. Sí, sí. Y es que pues son dos equipos que no se quieren y Soto pues sí, es especial, es un gran Sí, sí, pelotero, pero sí es especial. exactamente. Uh-huh. Oye, vamos a empezar por el final, porque ya que estamos con el béisbol, yo quería preguntarte, ahora que hablas de que Mets ganó la serie contra Phillies y luego perdió en Miami, la semana pasada también los Dodgers barrieron a Uh-huh. los Padres de San Diego, pero luego fueron a Denver y de repente no sé qué pasó, que volvieron a empatar a la división los Padres, ¿no? De repente se fueron arriba, pero Dodgers ha cogido como una rachita bastante buena. O sea, yo creo que el roster de pitcher, bueno, es que en realidad el roster de los Dodgers este año ha tenido muchas lesiones, pero aún así, si tú ves en ganados y perdidos a nivel de las grandes ligas, no sé si es el segundo o tercero por arriba. Entonces, eh, al final uno es de Los Ángeles, de los Rams, pero también soy fan de los Dodgers y ya lo sabes. Entonces, tú ves esta temporada aparte, o sea, esta parte final de la temporada de los Dodgers, ¿les dará para poder, es que no sé, una postemporada contra Filadelfia o Milwaukee? Es complicado, una serie corta. Sí, de acuerdo, porque pues no hay margen de error, por eso es tan importante quedar de entrada en los primeros 2 sitios de cada una de las ligas para Exacto. ahorrarte la ronda de comodines. Y luego ya llegas a la fase divisional
Dodgers ha sido muy castigado en lesiones, particularmente en la rotación abridora, pero ya recuperaron a Glasnow, ya recuperaron a Snell, ya está Shohei Ohtani, su salida más reciente, gana su primer partido del año, 5 entradas, le hacen una sola carrera, poncha 9. Kershaw también está lanzando gran pelota, ganó 5 totalmente, partidos. Una pasada. Yamamoto, pues eso es un buen pitcher. Entonces creo que se ven bien enfilados los Dodgers y en cambio los Padres, que les fue bien en el arranque de la serie, posterior a aquella que menciona donde los Dodgers los barren en Dodger Stadium, posteriormente el equipo de los Padres en casa saca ventaja en ese compromiso, pero es un equipo que no alcanza a carburar. Se me hace como Seattle en el oeste de la Liga Americana, que se trata de acercarse, acerca a Houston, los alcanza, pero no los puede rebasar de manera contundente. Exactamente. Algo le pasa a San Diego, que bueno, va a estar en el playoff, pero no sé hasta dónde puede llegar. Y sobre lo que mencionas de las aspiraciones de los Dodgers, a mí me gusta Filadelfia, pero sí tienen una baja muy importante, la de su mejor pitcher, Zach Wheeler, que lo operaron un coágulo en el hombro. Entonces va a estar fuera no sabemos cuánto tiempo. Ya el resto de la campaña regular se la va a perder, pero volverá para la postemporada, no lo sé. Así es. Además es que ahora viene justamente la parte importante de la temporada del béisbol, o sea, tenemos que rematar la faena para las series que vendrán en octubre y la serie mundial ahora, que antes era de octubre y ahora ya es en noviembre. Pues sí, si se extiende terminará en noviembre la serie mundial. Exacto. Oye, ¿qué te iba a decir? Con todo lo que he estado escuchando esta semana y un poco vamos a hilvanar el béisbol con el fútbol americano, quería compartirte esta foto porque se está hablando mucho del estado físico de Matthew Stafford, ¿no? Y yo recuerdo que además el año que los Rams ganaron el Super Bowl, también Matthew Stafford llevaba un vendaje en el brazo al lanzar y hablaban de que el codo, que el tal, que no sé cuánto, y bueno, que iba haciendo, pero yo creo que Matthew Stafford, hay una jugada por ahí que la debes conocer con los Leones de Detroit, me acuerdo que es contra los Cleveland Browns, me parece, que le pegan un golpazo, le dislocan el hombro, el tío vuelve a jugar, mete el touchdown y ganan el partido, ¿no? Yo creo que ese es el espíritu de Matthew Stafford. Yo no te digo que yo creo que él ha aprendido a jugar con dolor. Y entonces estos dos chicos, Clayton Kershaw en los Dodgers y Matthew Stafford, que además crecieron juntos en Texas y son bastante amigos, y veo por este símil, ¿no? Que también Kershaw es como un pitcher que al final no está, pero cuando se necesita hace unos grandes partidos. Y creo que Matthew Stafford podríamos esperar mucho de él esta temporada. Enrique, ¿tú cómo lo ves? Mira, inclusive también hay que recordar lo que pasó en el receso de la campaña, donde Stafford estaba pensando en algo más de dinero. La directiva de los Carneros le dijo, pues vete a probar el mercado, y se habló se decía que platicó con la gente de Reders y de Gigantes, finalmente decide quedarse en Los Ángeles. Yo creo que nunca tuvo la intención de moverse a la ciudad de Los Ángeles. Y ahora lo que pues está en duda es su estado físico, problema en la parte baja de la espalda, si es que va a iniciar o no la temporada con los Carneros, un problema en donde tienes que estar completamente sano, porque si estás al 90-95% de estar sano, pues evidentemente corres ese riesgo de que se agrave esa lesión y que vayas a perder más tiempo. Y detrás de Matthew Stafford, los Carneros, que me parece que debe ser un equipo que debe pelear, no se nos debe olvidar lo que sucedió en el juego divisional de la campaña anterior, cuando estuvieron cerquitita de ganarle a Filadelfia en aquel partido pasado por nieve. Pero pues, no es lo mismo tener a Stafford que tener a Jimmy Garoppolo como mariscal de campo. Entonces, sí es una cosa diametralmente distinta para los Carneros. Vamos a ver, yo creo que tiene que estar completamente sano Matthew Stafford para que pueda jugar, y veremos si puede estar en el primer partido de la temporada. Y con la pretemporada que ha hecho Stetson Bennett, que también era otro jugador que durante un año entero estuvo perdido en la banca de los Rams, también tuvo muchos problemas personales, pero, o sea, yo me refiero al ojo clínico que realmente tienen, muy importante, tanto Les Snead como Sean McVay, el hecho de que no lo hayan cortado, y ver la pretemporada tan buena que ha hecho, a pesar de que obviamente son juegos de pretemporada, pero es que los Rams, y yo digo siempre que Matthew Stafford se quedó en los Rams es porque ve las opciones de ganar otro Super Bowl.
y de ahí ya se puede retirar o lo que sea. Pero hay que crear el siguiente jugador, ¿no? Se habla también del pequeño de los Manning, que está también en tratos con Les Snead y Sean McVay y tal, pero ¿realmente tú crees que los Rams, si no está Matthew Stafford, cualquiera, o sea, no sé si Jimmy Garoppolo o Stetson Bennett, no sean capaces de llevar a los Rams a un pasito más allá, como se espera este año? Yo creo que tendría que ser como una tablita de salvación. Sí es evidentemente significativo el hecho de que Bennett haya jugado durante toda la pretemporada, porque bueno, estaban cuidando a Garoppolo, porque si no tienes a Stafford, pues entonces tienes que irte con Garoppolo. Pero yo creo que sí hay una gran diferencia. Pese a los años, pese al golpeo, pese a todos esos golpes que recibió cuando estaba con los Leones de Detroit, es un buen mariscal de campo, es un quarterback de élite, Matthew Stafford. Yo creo que sí. Sí establece una gran diferencia en un año de transición, que ya no vas a contar con Cooper Kupp, que sí va a estar Pucanacua, pero es un equipo que hace un par de años me acuerdo cómo se vieron afectados por las lesiones, particularmente en la línea ofensiva, un proceso también de modificaciones defensivas, y me gusta. Sean McVay es de mis entrenadores favoritos. Sí, además yo creo que los Rams este año, o sea, yo me acuerdo cuando hablamos tú y yo la última vez, no sé, creo que iba a ser el partido de postemporada de los Rams contra Filadelfia, y era así como que, bueno, sí, pero no hay nada que hacer, ¿no? Yo creo que los Rams fueron el único equipo de postemporada que le dieron batalla a Filadelfia, y bastante buena, o sea, de hecho, yo creo que Sean McVay, o sea, cuando Sean McVay decidió perder ese partido contra Seahawks en el último partido de la temporada, todo el mundo era así como que, te vas a ir a Filadelfia, porque era un poco el camino, ¿no? Los Vikings, luego Filadelfia, pero yo creo que McVay en su cabeza lo tenía clarísimo, que tenía que ganar a los grandes para demostrar que es un gran equipo, ¿no? Y entonces yo creo que los Rams, es verdad, salió Cooper Kupp, pero el año pasado también salió Aaron Donald y se reestructuraron bien. Este año viene Davante Adams, que te da mucha profundidad también, sobre todo en la red zone, ¿no? En la zona roja. Yo creo, no sé qué opinas tú, y ahí viene la pregunta, en la división oeste de la Conferencia Nacional, yo veo muy por encima, obviamente que todo el mundo está hablando de la salud de Matthew Stafford, pero yo creo que los Rams tendrían que ganar esta división, o sea, y viendo el calendario, yo pienso entre 12 y 14 victorias de los Rams, manteniéndose todos sanos, obviamente, porque el año pasado también tuvimos muchos problemas de salud a principios de temporada. Sí, quizás, no sé, 12, 14 victorias desde mi perspectiva podrían ser muchas, pero a quienes sí ve abajo en la división definitivamente son Arizona y Seattle. Vamos a ver cómo le va Sam Darnold ahora con los Halcones Marinos. El año anterior fue estupendo, extraordinario con los Vikingos de Minnesota, que fue su gran regreso a la NFL después de pues, lo que le pasó con los Jets y con Carolina, que estuvo comiendo banca también un rato con el equipo de San Francisco. Exacto. Pero pues ahora vas a llegar a un equipo donde no vas a tener ni a Addison ni tampoco a Jefferson, ¿no? De entrada. Entonces creo que Seattle debe andar abajo. Arizona siempre es una incógnita, pero tampoco los veo peleando. Y viene San Francisco, que tuvo que hacer una serie de modificaciones. Ahora ya le pagaron a Brock Purdy y entonces ya es momento también de exigirle. Como que lo de Purdy ya dejó de ser esa historia que te hace sentir bien, ¿no? Del muchacho, del jugador llamado el Mister Irrelevante y que mete al equipo al juego de campeonato de conferencia y que los mete también después al Super Bowl. Ahora ya se le exige. A Purdy claro. Ya no está Divo Samuel, Ayuk va a estar fuera varias semanas, la defensiva también tuvo que hacer una serie de movimientos, pero solamente ganaron 6 juegos el año pasado. Entonces va a estar peleado el primer sitio de esta división. Yo creo que va a ser entre Carneros y 49. Pero yo creo que, o sea, para que los Rams quieran, si es que quieren llegar lejos, además está el aliciente de que este año el Super Bowl se juega en Santa Clara, con lo cual sería un gran caso para los Rams ir a jugar a la casa de los Niners y intentar al menos llevarse el partido. Pero, o sea, el año pasado también lo que vimos es que jugar en casa es súper importante. Entonces ahora también los Lions, vamos a ver con esa reestructuración de sus head coach o de sus coaches, de los coordinadores defensivo y ofensivo, cómo les va. Quizás ahora que es una cosa que se me ha pasado a comentarte, al final, a Micah Parsons, yo recuerdo tu último podcast que estaba viendo, no sé si ayer o antes de ayer por la mañana, que siempre los veo antes de irme a trabajar o mientras estoy desayunando, se hablaba de que
que Micah Parsons, bueno, está siempre lo que pasa, pero se va a quedar en Dallas, ¿no? Que siempre pasaba eso y de repente amanecemos que ¡pum! Está en Green Bay. Y entonces ahora Green Bay, claro, sube 2 escalones por encima en esa misma división. ¿Cómo ves tú al menos vamos a hablar ahora de la conferencia nacional, que es donde están los Rams? ¿Cómo ves tú las divisiones y cómo pueden quedar? Porque si los Rams hubieran jugado quizás en Los Ángeles en vez de jugar en Filadelfia con esa nevada, no sé, Saquon Barkley te hace un roto siempre, ¿no? Pero quizás es en otras condiciones. Entonces siempre es bueno jugar en casa en los playoffs, sobre todo en el fútbol americano. Es fundamental y es una gran ventaja para aquellos equipos que tienen el estadio, sobre todo descubierto, y cuando llegas a jugar la postemporada en enero. Y también la postemporada es muy distinta porque básicamente es el ataque terrestre el que se impone. Exacto. Y Filadelfia lo hace muy bien. A mí me gusta el equipo de las Águilas para ganar la división del este de la Nacional. Hace cerca de 20 años que no repite un equipo como campeón del este, pero veo al equipo de las Águilas ganando esa división. La división del norte, ve a Detroit. Es cierto que va a ser un año complicado. Ben Johnson ya no está, el que era su coordinador ofensivo. Exacto. Ahora dirige al equipo de Chicago. Aaron Glenn, que era el coordinador defensivo, ahora dirige a los Jets de Nueva York. A los Jets de Nueva York. Vamos a ver el tiro con los empacadores, que estaba viendo las apuestas posterior al draft. Era más 2,200 para llegar al Super Bowl. Después de la negociación con Parsons, está en más 1,200. Entonces, puede ser un tiro interesante el de Detroit y los empacadores de Green Bay. En la división del sur es una división muy mediocre, pero veo a Tampa ganándola. Y en el oeste... ¿Tú crees que no crees que Atlanta dé un poco el estirón ahí? Es que Atlanta es un equipo como que siempre le falta... como los padres de San Diego, ¿no? Pues sí, como que siempre les faltan 5 centavos para el peso. Entonces, no sé. Y mira, Tampa es un buen equipo. Digo, sí. Si sea una maravilla y si sea un equipo que va a estar peleando, creo yo, por el Super Bowl. Pero tienes a Baker Mayfield, que lo ha hecho muy bien. Tienes a jugadores que no son egoístas. Es un auténtico equipo. Exacto. En toda la extensión de la palabra. Y vamos, Nueva Orleans, Carolina, Atlanta, no se me hace que sean de ese calibre. Y en el oeste, pues entre Carneros y San Francisco, pero yo creo que Carneros puede ganar la división. O sea que San Francisco podría ser una temporada este año como la que hicieron los Rams el año pasado, porque además también vuelve su coordinador defensivo, Sale, que era el comecoco de los Rams. O sea, es un tipo durísimo, o sea, una defensa muy aguerrida, muy fuerte. Pero Niners, a pesar de que ahora tiene juventud de draft, sus jugadores clave también empiezan a hacerse mayores. Entonces creo que Niners está en un punto en que sí, o sea, renueva y le sale todo bien en el draft, como le ha pasado a los Rams los últimos 2 años, o creo que también tendrá problemas en el mediano plazo, ¿no? ¿Tú cómo ves? Sí. Es cierto lo que mencionas del equipo de 49, pero creo que hizo cosas interesantes. Sí, o sea, yo también lo creo. Williams, a la defensiva sobre todo. Sí. Y bueno, y se fue gente como Greenlaw, por ejemplo. Pero a la ofensiva, pues sí les hacía falta tener corredores. Se llevaron a Robinson, procedente de Washington. Tienes a McCaffrey, que es un jugador veterano, nunca sabes qué tanto te va a jugar, pues muy bueno, pero también se lastima mucho. Se lesiona mucho, sí. Tienes a Kittle, que es un gran ala cerrada. Lo decía hace un momento, de Ayuk va a estar fuera también algunas semanas. Exacto. Una sanción. Ya no está Divo Samuel. Pearsall, este joven que sobrevivió de manera increíble un balazo. Exacto. Será de tu combinación de los principales receptores. Lo de Purdy, que ha llegado el momento de exigirle. Y también Kyle Shanahan. Yo no sé cuánto tiempo le van a tener paciencia los 49 de San Francisco, porque pues es un equipo que, bueno, con excepción del año anterior, pero que llega lejos, que ha estado presente en el Super Bowl, pero que no lo ha podido ganar. Y también hay momentos en los que debes pensar si es que debes cambiar de dirección. O sea que tus Cowboys en la este no los ves ni segundos o por ahí, o... No. O sea, no. O sea, es mucho mejor Filadelfia, es mucho mejor Washington, y a ver si se dan un tirito con Gigantes. Vale. Y en la conferencia americana, ¿cómo ves la cosa, tío? Yo no sé, ¿serán los mismos de siempre o habrá alguna cosa novedosa? Porque siempre esperamos mucho de los Bengals desde que Joe Burrow llegó al Super Bowl con los Rams, pero hay algo en ese equipo también que no acaba de dar el crunch entre que la defensiva, que empiezan muy lentos, que no ganan, a los Bills de Buffalo que siempre están como ese puntito y tampoco llegan,
pero lo cierto también es que tenemos a unos Chiefs de Kansas City con un jugador espectacular, que también es un rollo tener un gran equipo y siempre enfrentarte al mismo tipo que es espectacular. O sea, es como jugar contra Tom Brady. 20 años que era muy difícil ganarle a este hombre. Salvo él y Manning, todos los demás la pasaban muy mal, ¿no? Sí, de acuerdo. Mira, en el norte me gusta Baltimore, inclusive Baltimore podría, desde el punto de vista, llegar al Super Bowl. Cincinnati, fíjate, un dato muy interesante, los últimos 6 años, inicio, sus 2 primeros partidos marca de 1 ganado, 11 perdidos. Y entonces siempre a remar contra la corriente. Y por ello es que creo que Zach Taylor utilizó una estrategia diferente, el entrenador jefe, en la pretemporada, donde veíamos a Joe Burrow y a su ofensiva tomar varias series también de los partidos para que entraran a ritmo hacia la campaña regular. Pues se me hace un gran equipo. Qué importante también que hayan firmado a Trey Henderson. Totalmente. Porque pues, es el líder de capturas de la temporada anterior y es una ofensiva regular. Corrieron a Lua Anarumo, que era su coordinador defensivo, pero necesitabas a Henderson. Entonces va a ser un equipo competitivo. Los Bills de Buffalo deberían ganar el sin ningún problema. El problema o la dificultad de Buffalo no es la campaña regular, es la postemporada. Y luego llegas al sur. Y perdona que te interrumpa, pero con los Ravens, ¿no te pasa lo mismo? Que su quarterback también le falta dar ese, o sea, que es un gran tipo, ganó el MVP 2 veces y es espectacular y corre y lanza y tal, pero se achanta como en el partido bueno, Enrique, no sé. O sea, sí, era lo que le pasaba a Lamar Jackson, estoy de acuerdo, pero si te vas a la final de conferencia de hace un par de años, Baltimore contra Kansas City, el partido lo deja ir Baltimore, lo te deja ganado, y no fue Lamar Jackson. O sea, hay una jugada de Dave Flowers, su receptor, que pierde un balón dentro de la yarda 5, se va hacia las diagonales, se convierte entonces en un touchback y balón para el equipo de los jefes. Ese partido lo tuvo que haber ganado Baltimore y lo dejaron ir. Entonces, es un equipo que sí creo que necesita mejor un poco en su defensiva, pero me gusta lo que hace Harbaugh, entrenador jefe, que además creo que es de los entrenadores que ya empieza a sentir presión también, porque pues se necesita que dé un paso hacia adelante, como también pasa con McDermott del equipo de los Bills de Buffalo, ¿no? Muy buenos equipos en campaña regular, pero ya necesitamos por lo menos llegar al Super Bowl. Oye, y en esta división, el hecho de Aaron Rodgers en los Steelers, ¿realmente podremos esperar algo de este chaval o ya? Es que no sé, siempre se espera mucho de Aaron Rodgers y creo que es un jugador también muy conflictivo a nivel personal, me parece. No sé si Tomlin corre el riesgo de que sea su primera campaña en que no tenga más victorias que derrotas, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, por cierto, le hiciste un favor a Rodgers nombrándolo como chaval. Lo sé. Pero mira, sí he visto una actitud diferente de su parte. Y sí me parece que había llegado ya a un acuerdo con los acereros tiempo atrás que se anunciara que iba a incorporarse con ellos, que fue poquito antes de los entrenamientos obligatorios. Él dio a conocer que tenía unas situaciones personales, que gente de su círculo cercano le estaba pasando mal, que quería estar con ellos. Ya después dio a conocer que se casó inclusive. Exacto. Aaron Rodgers, que sí es una solución a muy corto plazo, pero pues si los elementos se dan y tienes una buena defensiva que siempre saca a flote al equipo, los acereros podrían estar peleando. No los veo ganando la división, pero sí los veo peleando por un sitio para la postemporada. Y si llegan a ella, vamos a ver también si son capaces de por fin ganar un partido. Si no me equivoco, son 6 derrotas seguidas en playoffs para Pittsburgh. Exactamente, sí. Y entonces la AFC Sur será para los Texans, ¿no? En principio. Yo creo que sí, es el equipo que veo. Vamos, Jacksonville no lo veo, Tennessee no lo veo, Indianapolis, pues han tenido talento en los últimos tiempos, ahora con Daniel Jones a ver qué pasa, pero definitivamente Houston es el equipo mejor armado de esta y además con una gran defensiva, además de lo que sucede con CJ Comercial de Campo. Exacto. Y luego la oeste me da la sensación que, claro, es que yo creo que al final tú cada temporada que empieza, tú ves a la conferencia americana y dices, es que claro, ves cada división, la oeste, ahora la norte, la este con Buffalo, pero es que en la oeste ahora mismo, yo no sé incluso si los Broncos sean capaces de oparse a los Kansas City Chiefs. Con Bo Nix ha hecho una temporada espectacular y es verdad que es su segundo año, pero no es un novato. Este chaval este sí que es un chaval, tiene 26 años, pero no es un jovencito como cualquier otro mariscal de campo novato de segundo año.
De acuerdo, y es que tiene que ver también la cantidad de partidos que juegas en el fútbol americano colegial. Exacto. Y yo creo que eso es fundamental y es algo que le ha ayudado mucho a Bo Nix, que además tienes a un gran entrenador. Totalmente. Que se ha encargado de desarrollar mariscales de campo como es Sean Payton. Kansas City debería ganar la división, pero no creo que va a ser tan fácil como en años anteriores, porque Cargadores debe estar mejor el segundo año de Harbaugh, porque los Broncos deben andar mejor, calificaron a la postemporada del año pasado, inclusive los Raiders, ahora con Pete Carroll deben estar mejor. Entonces, creo que ya no va a ser un día de campo para Kansas City. Y los Chargers también están como en esa burbuja de que, claro, yo creo que Justin Herbert entró el mismo año que Joe Burrow, ¿no? Entonces como la gran esperanza y que es un gran jugador y que va a dar el tal, pero como que también en el partido grande le falta que liderar y echarse el equipo al hombro y hacer lo que hacen los quarterbacks grandes al final. De acuerdo, que también es interesante que bajo la tutela de Jim Harbaugh, o sea, sí vas a depender desde luego del ataque aéreo, pero a Harbaugh lo que le encanta es una línea ofensiva grande, pesada, buen ataque terrestre. Así fue campeón con Michigan recientemente. Entonces, quizás veamos un poco menos de Herbert, pero que pueda aparecer en los momentos importantes y darle el balón a Najee Harris. Exacto. Entonces, no sé, es que ahora no me acuerdo, no sé si llegué al final del podcast donde habéis hecho los picks estos de Super Bowl o lo que sea. ¿Tú tienes alguna preferencia para el Super Bowl de Santa Clara? Pues no, pero me parece que Filadelfia es el mejor equipo. Vamos a verlos ahora en ese tirito con los empacadores de Green Bay, que Green Bay también tiene sus asuntos en su división, a ver si le pueden ganar a Detroit. Pero me parece que Filadelfia es un muy buen equipo, mantiene la base del año anterior, muy bien manejado, con un gerente general que le sabe, que le conoce. Y del otro lado, pues no sé, creo que ya es mucho Kansas City, pero llegará un momento en el que se rompa todo esto y voy con Baltimore, con Buffalo. Bueno, lo suyo sería Buffalo, que yo creo que es un equipo que al final se lo merece. Y Josh Allen, pues sí que es verdad que también le damos el San Benito de que cuando tiene que ganar no gana. No sé si hemos perdido a Enrique. Bueno, de momento vamos a sacarlo. Bueno, y entonces, pues Josh Allen también tendría que tener una posibilidad de llegar al Super Bowl esta temporada. Entonces, bueno, más o menos estamos cumpliendo con el tiempo del podcast. Al final, estas grabaciones así en diferido, como aquel que dice, pues tienen sus complicaciones. Entonces, agradecemos mucho la presencia de Enrique Bura. Quería comentarle alguna cosa más sobre los Dodgers, pero bueno, ya no se pudo. Entonces, yo creo que este podcast ha sido bastante completo. Hemos hablado un poco de muchísimos temas. A la gente que nos sigue y no sigue el podcast, amigos, en TUDN, en YouTube lo podéis encontrar, lo tenéis en Spotify. Os recomiendo mucho que sigáis a la trayectoria y los podcasts de Enrique Burak y Tony de Valdés en TUDN México. La gente de México que nos sigue saben que ellos siguen teniendo en abierto las transmisiones de fútbol americano en México, con lo cual pues ya es una garantía que siempre tenéis el fútbol americano no de pago, lo tenéis en abierto en la televisión mexicana. Así que, pues nada, con estos resultados que está diciendo Enrique Burak, estas previsiones sobre esta temporada que empieza ya inminentemente la semana que viene, cerramos este podcast. Agradecemos a toda la gente que nos continúa viendo, que nos continúa escribiendo y siguiendo. Cualquier cosa, por favor, siempre escríbanos. Yo intento siempre contestar en todas las redes sociales sobre consultas o cosas que parezcan bien o parezcan mal. Por favor, lo de siempre, darle me gusta, darle like y si queréis, si os gusta compartir estos podcasts, al final eso siempre nos da cierta preferencia en el logaritmo famoso, que es el que manda últimamente. Así que, pero un momento, no sé si Enrique ha vuelto. No lo tengo aquí. Con lo cual, pues, con esto cerramos la transmisión. Cerramos el podcast porque Enrique no lo veo por aquí.
Así que muchísimas gracias. Estamos a nada de empezar la temporada, será una gran temporada. Obviamente que dependemos los Rams de que Matthew Stafford esté al 100%, pero creo que hay más información, o hay no tanta información de la que... Mira, aquí ya ha vuelto. Enrique. Aquí estoy, perdón, fallas de la tecnología. Sí, no es lo que estaba un poco explicando. Entonces, más o menos se nos ha cumplido igualmente el tiempo. Yo creo que más o menos hemos hablado de todos los temas que teníamos un poco pendientes o en la agenda. Y había una cosa que yo había visto y que en esto quería terminar contigo, porque la había visto hace un ratito que salió, y es esta imagen. Walker Bowler, que lo han cortado de los Medias Rojas de Boston. Y ahora se está especulando que como los Dodgers van hacia el final de la temporada para llegar a playoffs, se estaba especulando si lo volvían a fichar los Dodgers, pero no lo sé. Pues mira, lamentablemente, fíjate, después de haber sido fundamental para el título de los Dodgers la temporada anterior, después de haber atravesado también muchos partidos en los cuales no estuvo presente por lesión, le hicieron la operación tomillón a Walker Buehler. Exacto. Llega este año a los Medias Rojas de Boston para ser uno de sus puntales y hace una temporada fatal para Walker Buehler. Tan es así que, bueno, le dan las gracias. Ha aparecido otro Crochet que es un pitcher extraordinario, que es ahora el as de los Medias Rojas de Boston, pero no deja de sorprender esto de Buehler, que además se llevaron otro pitcher de los Dodgers, los Medias Rojas, que es Dustin May, el piloto, el pitcher pelirrojo. El pelirrojo. Sí es sorprendente esto, lo de Walker Buehler. En fin, cosas que pasan en los deportes. Oye, Enrique, pues muchísimas gracias por acercarte a este espacio. Obviamente te convoco para que en posteriores programas pues puedas estar por aquí. Siempre es un gusto hablar contigo, pues son charlas, se va a hacer muy cortas, pues son charlas muy amenas y se hacen muy chidas, como decíamos en México, que ya, como te digo yo, que ya no sé ni qué hablo, entonces, porque eso de chaval es muy de aquí. Aunque creo que eso de chaval, eso de chaval, no sé si va también con lo del Chavo del 8, no sé si tenga algo que ver, pero a veces, después de tanto tiempo de vivir en España, a veces veo muchas cosas que se relacionan entre los dos países y que a veces no las tenemos tan interiorizadas. Pues sí, finalmente somos países hermanos y bueno, estamos ligados en muchísimos aspectos, independientemente de los lazos sanguíneos que existen, porque todos exactamente, tenemos algo españoles aquí. Oye, Enrique, entonces en el partido de los Miami Dolphins o los Delfines de Miami contra los Comandantes de Washington, ¿vendrá una plantilla de TUDN aquí al estadio de Santiago Bernabéu a Madrid o qué? ¿O no? No, tristemente no. Digamos que esos paquetes o ese paquete de los partidos internacionales de la NFL no lo tenemos nosotros en Televisa. Vale. Pero bueno, de que lo estaremos siguiendo es una realidad. Sí, porque además ya se está hablando de que el año que viene acaban el Camp Nou del Barça. Entonces se hablaba de que no sé si eran los Kansas City Chiefs o los Bengals o otro equipo que habría partido en Barcelona en el año siguiente, aparentemente. Pues mira, suena interesante que el año próximo tendrían que ser los equipos de la Nacional los anfitriones, porque van a tener el año próximo 9 partidos como locales, los de la Nacional. Entonces serían uno de esos partidos. Pero mira, está interesante. Vamos a ver, mira, primero el Bernabéu y después el No Camp. Exacto. El nuevo No Camp, el No Camp. Exactamente, que creo que han tenido una buena cantidad de problemas para terminar. Sí, además ya Joan Laporta le está dando muchas largas a esto y no... La única cosa buena y mala es que yo vivo aquí cerca de la Plaza España, que entiendo que la conoces, donde cuando viniste a las Olimpiadas, y está el Estadio Olímpico de Montjuic, al lado donde fue la selección esta superestelar del baloncesto de Estados Unidos. Entonces ahí juega el Barça. Y este es un barrio así como muy tranquilo hasta que juega el Barça, porque ahora vienen muchos extranjeros a ver al Barcelona y entonces aquí motos y coches y gente y los bares llenos. Entonces, bueno, se arma el espectáculo bueno aquí en el barrio cuando juega el Barça. Es una maravilla. Sí, me tocó ir a Badalona, principalmente, el equipo de ensueño, el estadio de Montjuic, como señalas, para inauguración, clausura. Y bueno, también fui al Camp Nou. Es la única transmisión de fútbol en la que he participado. No sé por qué me pusieron, no tengo ni idea. Pero para castigarte, algo malo habrías hecho.
pero sí tengo muy buenos recuerdos de Barcelona hace ya 33 años. Tremendo eso, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Así es, así es. Enrique, muchísimas gracias por estar por aquí. Es un lujo, tío. Saluda, por favor, como siempre te digo, a Toño y a Pepe. Y ojalá algún día tengan un huequito y se pasen por aquí para charlar. Hay mucha gente que siempre me pregunta, porque al final es difícil que podáis estar en todos los lados. Y bueno, ya que se abrió esta ventana, pues es bonito porque mucha gente la comenta y se aprovecha bastante bien. Así que muchísimas gracias, tío. Gracias a ti, Humberto, por la invitación y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Hasta luego, Enrique. Chao. Gracias.